Hay frases que parecen simples, pero cuando la vida nos arrincona, se convierten en faros que iluminan el camino. Una de ellas es la de Charles Dickens: el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Imagina un pueblo pequeño, rodeado de montañas y de rutina. Allí vivía Mateo, un hombre común, de esos que pasan desapercibidos entre el bullicio del mercado y el silencio de las calles polvorientas. No era el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más audaz. De hecho, muchos lo conocían por su aparente conformidad. Trabajaba en la carpintería de su padre, cobraba lo justo y regresaba a casa con los hombros cargados de cansancio y la mente llena de dudas. Pero dentro de Mateo había algo que no se veía a simple vista, un deseo profundo, casi escondido, de hacer algo distinto, algo grande, aunque ni él mismo pudiera definir qué era. Era como una chispa apagada que necesitaba oxígeno para encenderse. Una tarde, mientras tallaba madera sin entusiasmo, escuchó la conversación de unos viajeros en la plaza. Hablaban de un concurso en la ciudad cercana, buscaban al mejor creador de un nuevo diseño para un puente que conectara dos pueblos separados por un río bravo. Quien lo lograra recibiría un reconocimiento, pero sobre todo, dejaría una huella para generaciones enteras. Mateo escuchó aquello y su corazón dio un vuelco. Siempre había dibujado en secreto pequeños bocetos de estructuras, sueños de madera y piedra que nunca mostraba a nadie. Los escondía entre viejos cuadernos porque, en el fondo, pensaba que era ridículo. ¿Quién soy yo para soñar con esas cosas? Esa noche, sentado frente a una vela casi consumida, abrió uno de esos cuadernos olvidados. Pasó las páginas amarillentas y allí estaban sus dibujos de puentes, torres y casas imposibles. Tocó con sus dedos el trazo torpe de su adolescencia y sonrió con cierta melancolía. La frase que había escuchado resonaba como un eco en su cabeza. El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Y por primera vez en su vida, Mateo sintió que esa frase lo llamaba a él. El amanecer llegó con un silencio inusual. Mateo apenas había dormido, su mente era un torbellino de dudas y posibilidades. El concurso parecía inalcanzable, solo grandes arquitectos de la ciudad se atreverían a presentar proyectos. Él, en cambio, no tenía más que un par de lápices gastados, un cuaderno lleno de dibujos y las manos callosas de un carpintero de pueblo. Durante el desayuno, su madre lo observó en silencio. Había algo distinto en él, la mirada inquieta, los dedos tamborileando sobre la mesa, la respiración entrecortada. ¿En qué piensas, hijo?, preguntó con ternura. Mateo dudó, pero al fin lo dijo en voz baja, como si temiera que al pronunciarlo se rompiera la magia. Quiero participar en el concurso del puente. Hubo un silencio que pesó más que 1000 palabras. Su madre lo miró con mezcla de sorpresa y orgullo, aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro. Hijo, no será fácil, advirtió. Allí competirás contra gente que estudió toda su vida para eso. Lo sé, respondió él, con un temblor en la voz. Pero también sé que nunca sabré de lo que soy capaz si no lo intento. Esa frase parecía haberse convertido en su escudo. Era como si Dickens le hubiese hablado directamente al corazón. A lo largo del día, mientras lijaba tablas en la carpintería, la decisión se afianzaba dentro de él. Cada golpe de martillo era como un recordatorio: no puedo seguir viviendo sin intentarlo. Esa noche, abrió de nuevo su cuaderno y comenzó a dibujar con determinación. No se trataba ya de garabatos tímidos, sino de un sueño con forma y propósito. Imaginaba un puente que no solo uniera dos pueblos, sino que también hablara de esperanza, de resistencia, de la capacidad humana de superar obstáculos. El sonido de su lápiz sobre el papel se mezclaba con su respiración agitada. Por primera vez, sentía que sus manos no trabajaban solas, era como si toda su vida, cada golpe de martillo, cada corte de madera, lo hubiese preparado para este instante. Cuando la vela se consumió por completo, Mateo miró su primer boceto serio. No era perfecto, ni mucho menos, pero era suyo. Era el comienzo. Y mientras lo observaba, susurró para sí mismo:
Quizá, solo quizá, si sea capaz. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Mateo. Por la mañana trabajaba en la carpintería, pero por las noches su cuarto se transformaba en un taller improvisado. Allí, entre papeles, reglas y trozos de madera, su imaginación empezaba a tomar cuerpo. Al principio, sus bocetos eran inestables, puentes que se derrumbarían con la primera corriente, estructuras imposibles de sostener. Cada error le provocaba frustración y más de una vez estuvo a punto de romper el papel y abandonar. Pero algo dentro de él lo detenía. La voz de Dickens se hacía presente como un murmullo insistente. El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Era como si esas palabras se hubieran convertido en una brújula. En lugar de rendirse, Mateo observaba sus errores con paciencia. Aprendió a mirar cada fallo no como un final, sino como un maestro silencioso que le mostraba un camino mejor. Una noche, mientras ajustaba una maqueta de madera, entró su hermana menor, Clara. Lo observó con ojos brillantes. ¿Qué haces, Mateo?, preguntó con curiosidad. Un sueño, respondió él, sonriendo cansado pero con orgullo. Ella se acercó y acarició la pequeña estructura sobre la mesa. Se ve frágil, comentó con inocencia. Lo es, dijo él, suspirando. Pero si sigo intentando, dejará de serlo. Las palabras de su hermana lo marcaron. Si aquel puente aún era frágil, entonces su misión sería fortalecerlo, tal como debía fortalecer también su fe en sí mismo. Cada día, al salir del taller, llevaba en su bolsillo una pequeña hoja con la frase de Dickens escrita a mano. La releía cuando las dudas lo acosaban, cuando la sombra de su propia inseguridad quería dominarlo. Y poco a poco, esa frase dejó de ser solo un recordatorio, se convirtió en un fuego interior que lo mantenía despierto, que le impedía rendirse, que lo hacía sentir que quizás sí podía lograrlo. Al final de esa semana, Mateo ya no era el mismo hombre. Su postura era más firme, sus ojos más decididos, y aunque nadie lo notara todavía, por dentro comenzaba a despertar un poder que había estado dormido toda su vida, la fe en su propia capacidad. La noticia del concurso se había extendido por el pueblo, y no tardaron en llegar los comentarios. Algunos lo miraban con sorpresa, otros con burla. Mateo, el carpintero, ¿construyendo un puente?, decían entre risas en la taberna. Eso es trabajo para ingenieros, no para soñadores. Mateo escuchaba esas palabras y aunque le herían, aprendió a transformarlas en combustible. Cada crítica era un recordatorio de lo fácil que es para el mundo señalar imposibles y de lo valioso que resulta atreverse a enfrentarlos. Una tarde, mientras caminaba por la ribera del río, el mismo que debía ser atravesado por el futuro puente, se detuvo a observar el agua turbulenta. La corriente rugía con fuerza, como un gigante indomable. Allí, de pie frente al desafío real, sintió miedo. ¿Y si tienen razón? ¿Y si fracaso? ¿Y si mi puente nunca se sostiene? El viento sopló fuerte, como si el río mismo quisiera responderle. Y en medio de su temor, volvió a escuchar, en lo profundo de su mente, aquella frase que ya era parte de él. El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Respiró hondo, cerró los ojos y se dijo: no vine hasta aquí para retroceder. A partir de ese día, su compromiso fue total. Empezó a investigar con mayor rigor. Preguntó a los ancianos del pueblo sobre la resistencia de la madera local, consultó con albañiles sobre el comportamiento de la piedra y hasta observó cómo la naturaleza misma resolvía sus obstáculos, ramas caídas que el río arrastraba pero que, al juntarse, formaban pequeños pasos improvisados. Descubrió que la inspiración no siempre nacía de los libros ni de los grandes maestros, sino de la humildad de observar lo que siempre había estado allí, frente a sus ojos. En las noches, trabajaba en silencio, afinando detalles de su maqueta. Ya no era el Mateo inseguro que dudaba de cada trazo. Ahora, cada línea, cada medida,
Cada ajuste llevaba consigo una convicción, no buscaba solo ganar un concurso, buscaba demostrar, que era capaz. Y mientras el puente en miniatura crecía sobre su mesa, algo más se construía dentro de él, la certeza de que los límites, en realidad, siempre habían estado en su mente. El plazo para entregar los proyectos se acercaba y el taller improvisado de Mateo parecía un campo de batalla, planos abiertos por todas partes, trozos de madera, herramientas esparcidas y velas consumidas hasta la mitad. Cada noche se sumergía en su mundo de cálculos y ensayos, ignorando el cansancio y el murmullo de quienes lo creían un iluso. Un día, mientras afinaba los detalles de su maqueta, la voz de su padre retumbó desde la carpintería. Mateo, necesito que me ayudes con un pedido grande. No puedes estar descuidando el negocio por esas fantasías tuyas. Mateo sintió un nudo en la garganta. Amaba a su padre y sabía que la carpintería era el sustento familiar, pero por primera vez en su vida se atrevió a responder con firmeza. Padre, esta no es una fantasía. Es algo que necesito intentar. El silencio fue pesado. El hombre lo miró fijamente, con severidad, pero también con un brillo escondido en sus ojos. Hijo, no quiero verte sufrir por un fracaso, dijo finalmente, en voz baja. Y yo no quiero seguir sufriendo por no intentarlo, replicó Mateo, con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. Aquella conversación marcó un antes y un después. Mateo entendió que cada sueño exige un sacrificio, y que defenderlo no siempre es fácil, incluso frente a quienes amamos. Con el corazón cargado de emociones, volvió a su mesa de trabajo. Observó el puente en miniatura, ya tenía forma, fuerza, armonía. Pero aún le faltaba algo. No quería construir solo un paso de un lado a otro del río, quería que su diseño transmitiera un mensaje. Entonces recordó a los viajeros que, semanas atrás, hablaban del concurso. Ellos decían que aquel puente debía unir no solo tierras, sino también comunidades. Y fue ahí cuando una idea lo golpeó con claridad. Un puente no es solo una estructura. Es un símbolo de unión, de confianza, de fe compartida. Con renovado impulso, Mateo empezó a rediseñar detalles, buscando que cada parte de su obra reflejara esa visión. Ya no trabajaba solo con madera y papel, trabajaba con esperanza. El tiempo apremiaba, pero su espíritu se sentía más fuerte que nunca. Y en lo profundo de su corazón, sabía que estaba a punto de descubrir quién era realmente. La fecha del concurso estaba cada vez más cerca, y el pueblo entero parecía estar atento a los preparativos de Mateo. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con incredulidad, y unos pocos, en silencio, empezaban a admirar su tenacidad. Las noches se volvían más largas y los días más cortos. El cansancio le pesaba en los ojos, pero su espíritu estaba más despierto que nunca. Cada vez que el sueño lo vencía, recordaba aquella frase de Dickens que ya se había convertido en su credo personal. El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Finalmente, la maqueta estuvo lista. Era un puente robusto pero elegante, con arcos que evocaban fortaleza y curvas que parecían abrazar al río imaginario sobre el que descansaba. Mateo lo miraba con orgullo y temblor al mismo tiempo. Sabía que aún quedaba lo más difícil, presentarlo ante jueces, expertos y desconocidos que, con un simple gesto, podrían rechazarlo. Llegó el día de partir hacia la ciudad. Con su maqueta cuidadosamente protegida, se despidió de su madre y su hermana. Su padre, aunque callado, le colocó una mano firme en el hombro, y ese gesto, más que 1000 palabras, le dio la fuerza que necesitaba. El camino hacia la ciudad fue largo y lleno de pensamientos. El paisaje cambiaba, de los campos tranquilos de su pueblo, pasó a los caminos bulliciosos que conducían a la urbe. Nunca antes había estado en un lugar tan grande, tan lleno de voces, de luces y de prisa. Al llegar al recinto del concurso, se sintió diminuto. Había decenas de participantes, ingenieros, arquitectos con trajes elegantes, mesas llenas de maquetas brillantes y calculadas al detalle. Por un instante, la inseguridad lo envolvió como una sombra. ¿Qué hago yo aquí?,
no pertenezco a este lugar. Pero enseguida metió la mano en su bolsillo y rozó el papel doblado donde había escrito la frase de Dickens. Cerró los ojos, respiró hondo y se dijo a sí mismo: no vine hasta aquí para rendirme ahora. Con paso firme, colocó su maqueta sobre la mesa asignada. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo no sintió miedo. Sintió orgullo. El recinto estaba repleto. Cada participante esperaba su turno, cuidando su maqueta como si fuese un tesoro. Los jueces, hombres y mujeres de mirada seria, recorrían las mesas con carpetas en la mano, anotando observaciones en silencio. Cuando llegó el turno de Mateo, sintió como su corazón golpeaba con fuerza contra el pecho. Sus manos sudaban, y por un instante la voz pareció negarse a salir. Pero recordó lo que había recorrido hasta ese momento, las noches de desvelo, las críticas, el río que lo había desafiado con su rugido. Recordó también la mirada de su padre, el apoyo de su madre, la curiosidad de su hermana. Y entonces habló. Mi nombre es Mateo. Vengo de un pueblo pequeño, donde el río separa más que tierras, separa familias, mercados, caminos. Mi puente no es solo una estructura, es una invitación a la unión. Los jueces lo escuchaban atentos, algunos con interés, otros con gesto escéptico. Mateo señaló su maqueta, un diseño sencillo pero sólido, con detalles que representaban más que cálculos, representaban historia. Está inspirado en la madera de nuestros bosques y en la piedra que sostiene nuestras casas desde hace generaciones. Pero lo que lo hace único no son sus materiales, sino su propósito, unir. Mientras hablaba, su voz se fue afirmando. No era un discurso aprendido, era el corazón hablando. Cada palabra estaba impregnada de sinceridad y esa autenticidad se extendió en el aire como un eco imposible de ignorar. Al terminar, los jueces intercambiaron miradas. Nadie dijo nada todavía, pero algo había cambiado en la sala. Mateo ya no era visto como un extraño improvisado, sino como alguien que había puesto su alma en aquello que presentaba. Se retiró a un costado, con el pulso aún acelerado, pero con una sonrisa serena. Por primera vez en su vida, había mostrado al mundo lo que llevaba dentro sin esconderse. En silencio, se repitió a sí mismo. Lo intenté. Y eso ya me hace diferente. La espera fue larga. Los jueces recorrían las demás mesas, escuchaban explicaciones técnicas, revisaban cálculos y analizaban cada maqueta con precisión matemática. Mateo observaba desde un rincón, con el corazón latiendo a un ritmo irregular. Algunos competidores lo miraban con desdén, convencidos de que su proyecto, venido de un simple carpintero, no tenía oportunidad. Otros, en cambio, lo observaban con cierta curiosidad, como si algo en sus palabras hubiese sembrado dudas en sus seguridades. Finalmente, los jueces regresaron a su mesa. Uno de ellos, de cabello canoso y gesto severo, acarició con cuidado la maqueta. No es el diseño más complejo, dijo, sin levantar la vista. Tampoco el más ambicioso. Mateo tragó saliva, temiendo lo peor. Pero entonces la jueza más joven del grupo intervino. Es cierto, replicó con voz clara, pero es el único que parece pensar en las personas, no solo en la estructura. Este puente no solo conecta orillas, también conecta vidas. Hubo un murmullo entre los presentes. Otro juez asintió en silencio, mientras anotaba algo en su carpeta. En ese instante, Mateo comprendió algo revelador: ganar o perder ya no era lo más importante. Lo que había hecho era mostrar al mundo que podía dar forma a un sueño, que podía transformar una idea en algo tangible. Había enfrentado sus miedos, las críticas y sus propias dudas, y aún estaba de pie. Al terminar las evaluaciones, los jueces se retiraron a deliberar. El recinto quedó en un murmullo expectante. Mateo se sentó en un banco de madera, cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía ansiedad, sino paz. Se dijo a sí mismo: pase lo que pase ahora, ya descubrí de lo que soy capaz.
Y en lo profundo de su ser, supo que esa lección lo acompañaría por el resto de su vida. El murmullo en la sala se apagó cuando los jueces regresaron. Todos los participantes se pusieron de pie, expectantes. El aire era denso, como si cada respiración esperara la sentencia final. El juez de cabello canoso tomó la palabra. Hemos evaluado cada proyecto con detalle. La decisión no fue fácil, pues hemos visto diseños de gran complejidad y propuestas muy elaboradas. Pero también buscamos algo más que cálculos, buscamos un puente que no solo resista el paso del tiempo, sino que tenga un propósito humano. Mateo sintió cómo sus manos temblaban, aunque intentaba ocultarlo. El ganador del concurso, continuó el juez, es. Hubo un silencio que pareció eterno. Entonces, pronunció un nombre. No fue el de Mateo. El reconocimiento fue para un grupo de jóvenes ingenieros de la ciudad, cuyo proyecto deslumbraba por su innovación técnica. El corazón de Mateo dio un vuelco. No lo había logrado. Por un instante, la decepción amenazó con cubrirlo como un manto oscuro. Pero en medio de ese silencio interno, escuchó un aplauso. No hacia los ganadores, sino hacia él. Varias personas del público se acercaron y lo felicitaron. Tu presentación fue inspiradora, le dijo un anciano. Me conmovió tu visión del puente como símbolo de unión, agregó la jueza joven con una sonrisa. Mateo comprendió algo profundo, quizás no había ganado el concurso, pero había ganado algo más valioso. Había encontrado su voz, había demostrado que los sueños, cuando se intentan, dejan huella, aunque no lleven al primer lugar. Mientras los ganadores celebraban, él recogió su maqueta con cuidado. La observó y sonrió. No gané el premio, pensó, pero me gané a mí mismo. Y esa victoria era la que verdaderamente importaba. De regreso en su pueblo, Mateo caminaba junto al río que tantas veces había observado. La maqueta descansaba bajo su brazo, y aunque no había obtenido el primer lugar en el concurso, sentía una ligereza desconocida. Su madre y su hermana lo esperaban en casa. Lo recibieron con abrazos cálidos y miradas llenas de orgullo. Su padre, aunque aún serio, le dio un apretón firme en el hombro, un gesto que decía más que cualquier palabra. ¿Y ahora qué harás?, preguntó su hermana. Seguiré intentando, respondió Mateo con una sonrisa. Porque ahora sé que no se trata de ganar premios. Se trata de atreverte a dar el primer paso, de enfrentarte a tus miedos, de descubrir lo que eres capaz de hacer. Esa noche, sentado frente a su cuaderno, Mateo escribió la frase que había guiado todo su viaje. El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. La volvió a leer una y otra vez, y por primera vez comprendió su significado en toda su profundidad. No había necesidad de aplausos ni trofeos, el verdadero triunfo residía en haberse atrevido, en haber creído en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Mateo entendió que la vida siempre pondrá obstáculos, críticas y dudas en nuestro camino. Pero también entendió que cada intento, cada esfuerzo, cada pequeño paso hacia un sueño, nos enseña algo invaluable, que somos más grandes de lo que creemos, más fuertes de lo que imaginamos y más capaces de lo que nos atrevemos a pensar. Con el corazón lleno de esperanza, Mateo miró el río y susurró para sí mismo. No importa lo que pase mañana. Hoy sé que puedo intentarlo. Y en esa certeza encontró la libertad y la fuerza para seguir soñando, para seguir creando, para seguir viviendo con el coraje de quien sabe que el límite verdadero no está afuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Que la historia de Mateo nos recuerde siempre que atreverse a intentarlo es el primer paso hacia la grandeza personal. No importa si se gana o se pierde, lo que importa es que cada intento revela nuestra verdadera capacidad.